Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y llenos de energía. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes, listo para compartir y sobre todo para traerles un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha generado ríos de tinta, que ha desatado debates apasionados y que sigue dando muchísimo de qué hablar: la supuesta, la enigmática, la misteriosa relación secreta de Ander Zel y Kerem Bürsin. Y ojo, porque no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Vamos a desentrañar, a analizar, a diseccionar los mensajes secretos que, según muchísimos, se intercambiaban estos dos bombones. Así es. Mensajes ocultos, señales sutiles, pistas escondidas, guiños en redes sociales, gestos aparentemente casuales. Todo esto y mucho más es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ser detectives de su amor, explorando cada detalle, cada like, cada comentario, cada emoji, cada mirada. Prepárense para descubrir la verdad, o al menos, lo que se presume de ella. Sé que muchos de ustedes son fans de Hande y Kerem, y que la historia de amor que se creó entre ellos en la serie Love is in the Air nos dejó a todos suspirando con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa química, esa conexión, esa pasión. Era imposible no sentirse cautivado por Serkan Bolat y Eda Yildiz. Y claro, después de que la serie terminó, bueno, todos, absolutamente todos, esperábamos que ese amor traspasara la pantalla, que la magia continuara, que la historia no terminara con el corte y acción final. ¿Verdad? Y aunque ya sabemos que oficialmente no están juntos, que nunca confirmaron una relación de manera explícita, la intriga persiste, la chispa sigue encendida en la imaginación de los fans, y el deseo de que la historia de amor de Hande y Kerem trascienda la ficción sigue vivo. Y esa es la esencia de este vídeo. Explorar esa intriga, analizar las pistas, desentrañar los misterios que nos dejaron Hande y Kerem. Pero antes de que empecemos a analizar cada detalle, cada foto, cada like, cada comentario, cada guiño, quiero recordarles algo muy importante. Suscribirse al canal. Es muy fácil y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos el mundo del entretenimiento, el corazón de las celebridades y las últimas tendencias. Activen la campanita. Así les llegarán las notificaciones y serán los primeros en enterarse de todo. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gusta este contenido, si les apasiona el tema, si se unen a la investigación. Me ayuda muchísimo. Es su forma de decir, seguimos investigando juntos. Ahora sí, vámonos de lleno al tema que nos ocupa. A sumergirnos en el misterio Hande Kerem. Como les decía, la supuesta relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de debate desde hace mucho tiempo, desde que la serie se emitió y se consolidó como un fenómeno mundial. La expectativa era enorme, la ansiedad latía con fuerza. ¿Sería verdad? ¿Realmente había química fuera del set, una conexión más allá del guión? ¿Serían pareja en la vida real? ¿El amor de Serkan y Eda se convertiría en realidad? Y aunque nunca confirmaron su relación de manera oficial, los rumores, las especulaciones y sobre todo, las pruebas, no han dejado de surgir, de alimentarse y de generar debates apasionados en redes sociales, foros y grupos de fans. Cada detalle, cada movimiento, cada gesto se analizaba con lupa, buscando pistas, interpretando señales y construyendo teorías sobre el supuesto romance. Y aquí es donde entran en juego los mensajes secretos, los detalles ocultos que, según los fans más observadores, revelan mucho más de lo que parece a simple vista. Y ojo, porque cuando hablo de mensajes secretos, no me refiero a mensajes de texto que se filtraron. Me refiero a las pistas, a las señales, a las indirectas que encontrábamos en redes sociales, en entrevistas, en pequeños gestos, en detalles aparentemente insignificantes, pero que sumados construyen una narrativa muy interesante, una historia que alimenta la esperanza y la fantasía. Asterisco asterisco el reino de Instagram, un campo de batalla de pistas y señales asterisco asterisco. Comencemos por el epicentro de todo este análisis, las redes sociales. Instagram, en particular, se convirtió en un campo de batalla para los fans, un lugar donde cada publicación, cada like, cada comentario, cada historia, cada emoji, era analizado al detalle, desmenuzado con precisión quirúrgica. ¿Por qué? Bueno, porque muchos creían que Hande y Kerem se comunicaban a través de indirectas, de guiños sutiles que solo los verdaderos observadores, los amantes de la pareja, podían descifrar. Un ejemplo clásico son las fotos que subían por separado,
pero que por alguna extraña razón, parecían estar conectadas, entrelazadas por hilos invisibles, por coincidencias sospechosas. Por ejemplo, si Andy publicaba una foto en un lugar específico, en un café con una decoración particular, nota. Dábamos mucho en ver a Kerem en un lugar parecido, o con una temática similar, o con un objeto que recordaba el lugar. Casualmente. ¿Coincidencia? Puede ser, pero si esto se repetía una y otra vez con una frecuencia inusual. La verdad es que era difícil no sospechar, no cuestionarse, no preguntarse si había algo más detrás de esas elecciones aparentemente aleatorias. ¿O qué decir de los outfits? Si Andy se ponía un vestido de un color determinado, un accesorio llamativo, una prenda con un diseño particular, al poco tiempo, Kerem aparecía con algo que de alguna manera coincidía con ese color, con ese diseño, con esa temática. ¿Casualidad? Posiblemente. Pero, si esto sucedía con frecuencia, con patrones que se repetían y se entrelazaban. La verdad es que era difícil no pensar que detrás de esas elecciones había un mensaje, una comunicación cifrada, un lenguaje secreto solo para ellos y para los fans más perspicaces. También los likes eran importantes, eran poderosos, eran señales de alerta. Un like de Andy a una foto de Kerem, y viceversa, podía significar mucho. Era una validación, un reconocimiento, un guiño público. Aunque, claro, en el mundo de las redes sociales, darle like a una foto no es la prueba definitiva de nada. Pero si ese like iba acompañado de un comentario sugestivo, de una serie de emojis con un significado especial, la cosa cambiaba. Un simple like se convertía en un mensaje, en una invitación a la especulación, en un combustible para los rumores. Asterisco asterisco el lenguaje de los emojis, un código secreto de amor, asterisco asterisco. Y hablando de emojis, los emojis eran clave. Los emojis se convirtieron en un lenguaje propio, en un código secreto que los fans descifraban con pasión y dedicación. Muchos fans tradujeron el lenguaje de los emojis en cientos de conversaciones en Internet, foros y grupos de fans, descifrando mensajes secretos supuestamente enviados por la pareja, analizando cada detalle, cada combinación, cada secuencia. Corazones, fuegos, caritas sonriendo, besos, guiños. Cada emoji podía tener un significado especial, y si se utilizaban en conjunto, la cosa se ponía aún más interesante, más enigmática. Un corazón podría significar afecto, amor, admiración. Un fuego podría significar pasión, intensidad, conexión. Una carita sonriendo podría significar felicidad, complicidad, alegría. Pero, ¿qué significaba la combinación de todos ellos? ¿Qué significaba la secuencia específica de emojis que Andy o Kerem utilizaban en sus publicaciones o en los comentarios de las publicaciones del otro? Ahí estaba el misterio, ahí estaba la clave. Los fans se convertían en expertos en emojiología, analizando cada detalle, interpretando cada símbolo, buscando pistas en un lenguaje que aparentemente solo ellos dominaban. Asterisco asterisco entrevistas, el juego del gato y el ratón asterisco asterisco. Además de las redes sociales, las entrevistas también eran un buen lugar para buscar pistas, para analizar comportamientos, para desentrañar los misterios. Y aquí es donde entra en juego el lenguaje corporal, el poder de la mirada, la sutileza de los gestos. ¿Cómo se miraban Andy y Kerem cuando se les preguntaba sobre su relación? Había nerviosismo. Sonrisas nerviosas. Miradas cómplices. ¿Evitaban el tema buscando respuestas evasivas? Cada gesto, cada movimiento, era analizado con lupa. La forma en que se miraban, la distancia que mantenían, la duración de las miradas. Todo parecía indicar si realmente había algo entre ellos, más allá de la ficción, más allá de los guiones y de los personajes. Y sí, muchas veces los fans aseguraban que habían visto miradas cómplices, miradas de amor, miradas que revelaban una conexión profunda, una intimidad que trascendía la pantalla y los límites del set de grabación. Miradas que decían más que 1000 palabras. Miradas que confirmaban la existencia de una relación especial. Por ejemplo, hubo una entrevista en la que al ser preguntados directamente sobre el tipo de relación que tenían, ambos se sonrieron, se miraron brevemente y evitaron responder directamente, recurriendo a respuestas evasivas o genéricas. Luego en otras entrevistas se lanzaban indirectas, como somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien, tenemos una gran conexión. ¿Pero qué significaba eso? ¿Amigos, realmente amigos, o algo más? ¿Era una forma de proteger su privacidad? ¿O una estrategia para mantener la intriga?
El misterio siempre estaba presente alimentando la curiosidad y la especulación. Asterisco asterisco amigos y conocidos, la voz de los cercanos asterisco asterisco. Y no podemos olvidar las declaraciones de amigos y conocidos, de personas cercanas a la pareja. ¿Quién hablaba de ellos? ¿Qué decían sobre su relación? ¿Daban pistas aunque fueran sutiles? Esto también era importante. Algunas personas cercanas a la pareja, como compañeros de trabajo, amigos, estilistas o miembros del equipo de producción, sí que daban pistas, aunque muy sutiles, muy veladas. Por ejemplo, hubo un rumor que decía que Andy y Kerem pasaban mucho tiempo juntos. Fue del trabajo que incluso se habían ido de vacaciones a algún lugar secreto. Aunque nunca se confirmó oficialmente, este rumor alimentó la esperanza de los fans y avivó la llama de la especulación. Pero claro, todo esto eran rumores e información no verificada, susceptible de ser interpretada de diferentes maneras. Sin embargo, muchos fans insistían en que, a pesar de no haberlo confirmado públicamente, todo apuntaba a que estaban juntos, a que su conexión era real y que estaban viviendo un romance lejos de los focos. También se hablaba de regalos, de detalles, de gestos románticos. Supuestamente Kerem le habría regalado a Andy algo muy especial, algo significativo, algo que demostraba su afecto y su cariño. ¿Un collar? ¿Un viaje? ¿Una prenda de ropa? Nunca se supo con exactitud. Pero la verdad es que todos estos rumores, estas pistas, estos detalles, nos hacían creer que había algo más que una simple amistad, que había una conexión profunda y que su relación trascendía lo profesional. Asterisco asterisco la pausa necesaria, entre la realidad y la especulación asterisco asterisco. Y aquí es donde quiero hacer una pausa importante para recordar algo fundamental. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones, interpretaciones, análisis basados en pistas y rumores. No tenemos la certeza absoluta de que Andy y Kerem hayan mantenido una relación secreta, una relación romántica fuera del set de grabación. No hay pruebas irrefutables ni confirmaciones oficiales, ni declaraciones directas que confirmen la existencia de un romance. Pero con todos estos detalles, con todas estas pistas, con todas estas señales, es inevitable preguntarse si realmente hubo algo más entre ellos, si esa química que veíamos en la pantalla, esa conexión que sentíamos como espectadores, se trasladó a la vida real. Es inevitable cuestionarse si hubo un amor secreto, una historia de amor que se mantuvo lejos de los focos, una relación que se protegió de la exposición mediática. Y la verdad es que como fans, como seres humanos, creo que todos tenemos derecho a soñar, a imaginar, a creer en el amor, a creer en la magia. Y Andy y Kerem, con su química, con su conexión, con su talento, con su complicidad, nos hicieron creer en algo mágico, nos hicieron soñar con un amor que trascendiera la ficción. Y eso es algo valioso, algo que merece ser celebrado. Asterisco asterisco resumen y reflexión, ¿y ahora qué? Asterisco asterisco. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Hemos explorado, analizado, desmenuzado los supuestos mensajes secretos de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de las redes sociales, de las entrevistas, de los gestos, de los rumores, de los emojis, de los likes. Hemos analizado todo al detalle como buenos detectives del amor. Hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a esta pareja, buscando pistas, interpretando señales y construyendo hipótesis sobre su supuesta relación. Quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos visto cómo los fans han buscado pistas en las redes sociales, en los likes, en los comentarios, en los emojis, en las fotos, en los outfits. Hemos analizado las miradas, los gestos, el lenguaje corporal de Andy y Kerem en las entrevistas. Hemos escuchado los rumores sobre regalos, viajes, detalles ocultos, declaraciones de amigos. Y sobre todo hemos hablado de la expectación, de la intriga, de la fascinación que rodea a esta pareja, de la magia que crearon, de la esperanza que generaron. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Andy Ercel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas, exitosas y con una vida privada que merece respeto. Independientemente de si hubo o no una relación secreta, su trabajo en Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar y creer en el amor. Y eso es algo que debemos valorar y agradecer. Y antes de terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo, investigando, analizando y compartiendo con ustedes. ¿Y ustedes?
¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Ande y Kerem? ¿Creen que se comunicaban con mensajes secretos? ¿Qué les parecieron las pistas que analizamos? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Alguna otra señal que hayamos pasado por alto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, compartir ideas y crear una comunidad de fans apasionados por el entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido como este, a seguir explorando los misterios del mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.